¿Ha ganado la derecha? ¿Ha perdido la izquierda woke? Hoy vamos a reaccionar al canal de Fonseca. Fonseca es, bueno, un analista político muy famoso en YouTube por sus videoanálisis. Fue parte del canal VisualPolitik y ahora tiene un canal en solitario. Y la verdad es que a mí me gustan mucho sus vídeos. No concuerdo con él en muchas cosas, de hecho yo creo que se equivoca en varias. Pero hoy voy a reaccionar con vosotros a su documental analizando si realmente la derecha ha ganado a la izquierda woke. Allá vamos. Nacionalistas de Alternativa por Alemania van segundos en todas las encuestas. El gobierno ha llegado a prohibir hacer campaña a uno de sus candidatos después de que dijera... Entre los 900.000 hombres de las SS también había granjeros. Había un alto porcentaje de criminales, pero no eran todos. Según la prensa internacional, tanto Milei como Bukele también... A ver, aquí ya empezamos con lo primero. Hay una estrategia muy común que es pintar a los alemanes de aquella época con pobrecitos que no sabían nada y no se enteraban de nada. Vamos a ver, yo considero, esto es mi opinión personal, pero la Alemania de aquella época se la ve de una forma tan vil porque es que realmente no era una hipnosis colectiva, en mi opinión. O sea, yo creo que la Alemania de esa época pensaba de esa manera. La población de aquella época fue una gran y enorme cómplice de esa ideología y de hecho fue quien puso esa ideología en el poder y no le cuestionó nada. Yo creo que muchas veces se trata a la gente, a la población y a los ciudadanos como pobrecitos que no se enteran de nada y no se enteran de nada. Yo creo que eso no es así, pero bueno. Me ha quedado de ese idealismo juvenil. Los chavales de hoy en día han perdido los valores. Vivimos en una guerra cultural y todos tenemos que tomar partido. El bando progresista está en claro retroceso. En cuanto a la guerra cultural, él se refiere a que hay una guerra cultural en cuanto a que hay, digamos, una guerra entre la izquierda woke y la derecha así como alt-right. La alt-right es como esta derecha súper conservadora nueva que surge mucho en redes sociales, Andrew Tate y todos estos rollos, ¿no? Pero yo creo que va más allá de eso, ¿eh? Yo creo que la alt-right, el movimiento alt-right, es una creación, o sea, creo no, es así. La alt-right nace como un movimiento político que Rusia nos ha intentado meter, y sé que es una conspiranoico, pero es que esto es así. Rusia lleva muchísimos años haciendo, digamos, una guerra fría, ideológica, propagandística a Europa, y han visto que la ideología alt-right, esta ideología así de derecha, cala mucho en la gente joven y que es muy efectiva y la han estado alimentando y les ha salido muy bien y toda esta ideología nace, yo creo que de Rusia. Lo voy a elaborar más adelante, pero esa es mi opinión. La ultraderecha es imparable y por eso en esta serie de vídeos os daré todas las claves. Bienvenidos a... La guerra cultural. ¡El Pepega! El fin del socialismo. Qué guapa me he puesto hoy, parezco Scarlet Witch. Apenas había partidos de extrema derecha importantes. La única excepción eran Países Bajos o Francia, pero seguían siendo partidos residuales. Ahora están subiendo cada vez más. ¿Y sabéis qué es lo más curioso? A la vez que sube la extrema derecha, también sube la derecha tradicional. Es decir, que no es que el votante de derecha se haya radicalizado, es que el de izquierdas está desapareciendo. Estamos ante un momento de cambio profundo radical en la política de todo el mundo. Algo tan profundo que se merece no... Es que, a ver, yo opino que ahora ya no existe izquierda y derecha. Que el debate izquierda y derecha ya no existe. Porque antes, por ejemplo, el debate antiguo izquierda y derecha existe en Latinoamérica. Porque sí que es muy el pueblo trabajador, el pueblo obrero contra la clase así más pudiente, ¿no? Pero en Europa ese debate ya ha pasado, eso ya no es así. Ahora, digamos que la izquierda son los progresistas y la derecha los conservadores, ¿no? Porque en muchas ocasiones yo considero que lo que es la derecha ahora sí que son las clases más trabajadoras y la izquierda al revés. Uno, sino 4 vídeos. Una serie que he titulado La Guerra Cultural, donde voy a analizar las grandes ideologías que hemos tenido y cuál ha sido su evolución hasta nuestros días. Pero volvamos... Que Fonseca ha patinado varias veces, porque hubo una época en la que decía que iban a ganar un montón de partidos de extrema derecha, tal, y luego muchos de esos partidos hubo volantazo y no ganaron. Creo que fueron en varios países de Europa que él decía que iban a ganar seguro y luego no ganaron. Ahora con Francia. Ahora Le Pen ha obligado a Macron a adelantar las elecciones y todas las encuestas pronostican que ganará. Y muchos pensarán, ¿qué futuro nos depararía? Os recuerdo que Hitler también ganó las elecciones democráticamente. Es que, veis, esto está mal porque creo que ganó Macron.
y no Le Pen. Que los franceses odien tanto a los inmigrantes que quieran votar a una... Este vídeo va a tener varias partes, porque es muy largo el documental, ¿vale? Son 3 horas. Lo he puesto a por 25. Voy a mirar poniéndolo a por 5, para que se vea más rápido y yo pueda ir respondiendo, porque si no, tardamos toda la vida. Fascista como Le Pen. ¿Cómo pueden votar un partido que detesta a los homosexuales de esta manera? ¿Qué me pasa aquí? A ver... El Frente Nacional de Marine Le Pen tiene más aliados abiertamente gays que ningún otro partido político francés. ¿Esto qué es? Y luego sigue, dice, varias encuestas muestran que el Frente Nacional es ahora... Claro, es que esto es una estrategia de la extrema derecha actual. La extrema derecha actual ha visto que si tú estás abiertamente en contra de los homosexuales o estás abiertamente en contra sobre todo de las personas homosexuales y tal, la sociedad, la mayoría de las personas se te ponen en contra. Pero ellos, lo que hace ahora la extrema derecha es que instrumentalizan tontos útiles, ¿vale? Por ejemplo, Vox hay un político de Vox que es negro y lo llaman el negro de Vox, y lo que hacen ellos es blanquear su discurso con tontos útiles. Un tonto útil es un tío que es tonto, que quiere validación, que quiere que la derecha... Yo esto lo he visto en la comunidad trans. Personas que quieren ser validadas por el grupo que las rechaza, y ese grupo, a cambio de que esa persona la incluyan, esa persona, digamos, que se autohumilla formando parte de ese grupo y blanqueando su discurso, cuando sabe muy bien que esa gente sí que es homófoba o sí que es racista, pero lo es en su vida privada, no lo son abiertamente, ¿vale? Ahora más popular entre los votantes LGBT+, que suponen un 6,5% del electorado. Espera, voy a subir la calidad, que esto se ve fatal, ¿eh? Ay, perdona. Es que me pongo a jugar en Marvel Rivals y si tengo música de fondo, porque yo escucho la música en YouTube de fondo, I don't care. El Marvel Rivals, vamos, tú pones un vídeo a 144p y ya tienes lag. Bueno, pues ya lo veis, no lo digo yo, lo dice Associated Press. Gays votando un partido homófobo. Muchos partidos de la extrema derecha, curiosamente, están creciendo. Los gays, yo conozco gays muy conservadores, ¿eh? No sé. Una barbaridad entre el público LGBT+. Y Trump está ganando en las encuestas de voto latino. Sí, Trump, el del muro con México. Pues ya me diréis vosotros. A ver, es que los latinos... A ver, yo esto lo siento mucho, ¿eh? Pero los latinos tienen culturalmente yo creo que el problema que tienen los latinos es que culturalmente le hacen culto religioso a el tercermundismo. Es decir, si les dan a elegir entre tener un país rico con gays o un país pobre como ratas, pero que no haya gays, quieren ser pobres. Porque su ideología es muy así. Es como que, digamos que el progresismo, por cómo ha sido históricamente su país, lo detestan con toda su alma. Y es así. Nos tiene muy mala memoria o hay algo que nos estamos perdiendo. Y ojo, porque esta supuesta extrema derecha, ultraderecha, ya es que no sé ni cómo llamarla, la verdad. Porque sé que muchos de vosotros simpatizáis con nuestros partidos. Y ya lo sé, no os gusta que lo llame extrema derecha, pero lo siento mucho. Es que Fonseca, quizás sabes muy bien que tus seguidores cojean de una pata. Yo también lo veo, sí. Entendemos todos. En el eje izquierda-derecha que todos manejamos son los partidos que están a la derecha de los partidos de la derecha tradicional. ¿Es una escala simplista? Pues sí, lo es, pero es que tengo que titular de algún modo los vídeos. Esa extrema derecha está creciendo lentamente en los lugares donde antes estaba la izquierda o la extrema izquierda. O como me dijo una vez una mujer en Francia, Voto a Le Pen porque no soy tan rica como para votar a Macron. creedme si os digo que esta frase la escuché de verdad y tiene especial relevancia. Sí. Claro, porque es lo que yo os decía. El concepto de izquierda y derecha antiguo es que ya no existe. En Latinoamérica existe. Porque hay gente en Latinoamérica que yo hablo de izquierdas o derechas y ellos asocian izquierda o derecha, no como nosotros. En Europa, nosotros, o en Estados Unidos, asociamos izquierda y derecha a ser progresista o ser conservador. Ellos no. Porque tienen como la concepción antigua, ¿no? Tú antes podías ser ultra conservador y ser de izquierdas. Entonces, digamos que ese concepto de izquierda-derecha antiguo es que ya no se aplica. Porque lo que... Ya no va en función de si tú eres clase obrera o eres clase alta, ¿no? O más pudiente, sino que ahora gira en torno a si eres progresista o no. Si ahora os digo que la mujer francesa en cuestión que me la dijo era transexual. Sí, señores, esto está pasando. La extrema derecha, como quiera que la queramos definir, es una ideología que crece lentamente y a ritmo... Claro, pero es que esto es usar... Es que hay gente para todo. O sea, si tú usas... Es que esto es lo de... El tonto útil. La extrema derecha nueva, la alt-right, usa mucho el tonto útil. Y es, te cogen a una persona trans
que, digamos que vende su dignidad a ese grupo a cambio de que a esa persona ellos no la discriminen y la incluyan, y esa persona a cambio les blanquea el discurso formando parte de ellos. Pero es que realmente es, lo que os digo, un tonto útil. Esa persona sabe muy bien que esa gente en su vida privada es homófoba o es racista. Lo que pasa es que no lo es abiertamente, ¿vale? Históricos. No es un fenómeno que haya venido de la noche a la mañana. Cuando yo empecé a interesarme por la política, esto era algo marginal. Como mucho, partidos pequeños, con cero opción de gobierno. Pero 18 años más tarde, tampoco soy tan mayor, es ya una realidad en muchos países. Y en otros están empezando a escuchar parte de sus demandas. Una nueva vuelta de tuerca de la política antimigratoria del gobierno de la socialdemócrata Mette Frederiksen. A estas alturas creo que ya es hora de que nos empecemos a preguntar ¿de dónde viene exactamente esta extrema derecha? ¿Y por qué su ascenso es imparable? Pues de todo eso y de mucho más vamos a hablar en el vídeo de hoy. Esta extrema derecha, mi teoría de lo que es esta extrema derecha, la alt-right es un movimiento político de derechas hecho para gente joven. ¿Cuál es el problema que tenemos en Occidente en este momento? Que como no ha habido relevo generacional, digamos que todo está infestado de boomers. Y digamos que los boomers no saben seducir a las nuevas generaciones. Sin embargo, Rusia, que es un país, no Occidente, Oriente, que son países que sí que tienen gente joven, han sabido adaptar sus discursos a nuevas generaciones. Y por eso la alt-right que viene es un caballo de Troya ruso 100%. Viene de ahí, porque es un movimiento político hecho para gente joven, que comprende las redes sociales, comprende cómo funcionan los bulos, las fake news, lo comprende todo muy bien. Sin embargo, en Occidente no ha existido aún un movimiento de izquierdas, digamos, que sea joven también. Está todo muy manchado de lo boomer. Y claro, la alt-right está apisonando a todo porque se ha adaptado a los nuevos tiempos. Porque digamos que es una derecha venida de países que sí que tienen gente joven. Ya sé lo que estáis pasando todos. ¿De verdad sigue siendo útil hablar de izquierda y derecha hoy en día? Hablamos de términos que datan del siglo XVIII. La historia cuenta que durante la Revolución Francesa, un 28 de agosto... Es que ya no se puede hablar de izquierda y derecha. Es que es un término ya tan difuso. Es algo ya tan en el aire. Es como decir, yo qué sé, que una peli es buena o mala. Es que, no sé, es una cosa ya tan en el aire y tan abstracta y con tantos matices que es que ya no puedes hablar de izquierdas o derechas, ¿no? Porque igual, o sea, yo conozco gente que se consideraría muy de izquierdas y le preguntas a otra persona de izquierdas y te dirá, no, es de derechas, ¿sabes? Porque es que es tan amplio que no se puede reducir a esas dos cosas nada más. En 1789, la recién creada Asamblea Constituyente de Francia convocó a sus miembros a debatir el poder que debía tener la monarquía. Fue un debate acalorado, con unas 1.200 personas discutiendo si el rey Luis XVI debía conservar su derecho a vetar las leyes o, por el contrario, limitarlo. Por un asunto logístico y del azar, en el lado derecho de esa sala se ubicó el grupo que favorecía la monarquía, mientras que en el lado opuesto, en la izquierda, se agruparon los revolucionarios que exigían el fin de los poderes absolutos del monarca. Tenéis razón, la sociedad de ahora no se parece en nada a la de la Revolución Francesa. La izquierda y la derecha son inútiles. Y sin embargo, mirad a estas dos personas. Son dos hombres propios de nuestra época. Ni siquiera están hablando, pero a que ya os podéis imaginar a qué partido vota cada uno. Vaya, a lo mejor eso de izquierda y derecha no está tan desactualizado. De hecho, ¿y si os dijera que la división izquierda y derecha va incluso más allá de las preferencias políticas? Por ejemplo, en la casa de tus sueños. Según un estudio del Pew Research, la inmensa mayoría de las personas de izquierda sueñan con tener un piso en el centro de una ciudad, mientras que los de derechas prefieren una casa muy grande en el campo. ¿Qué me decís de la música? Lo sé, tu gusto musical no debería tener nada que ver con tus ideas políticas, pero si vives en Estados Unidos ya... Claro, es que no es izquierda o derecha, quiero decir, es ser conservador o no. Y ya está. Porque digamos que el debate que había antes de izquierda o derecha giraba en torno a un tema de clase, un tema de clase trabajadora contra clase, digamos, alta, ¿no? Burguesa. Era más un tema de, no sé, de riqueza y de intereses económicos. Porque realmente en esa época... es que no había conservadores y progresistas, porque es que realmente en esa época todo Dios era ultra conservador, ¿vale? Y yo creo que este debate aún lo tienen en Latinoamérica, por ejemplo, porque a mí muchas veces que yo hablo de izquierda o derecha con el concepto que tenemos aquí en Europa, y me dicen, oh no, porque hay gente de derecha que es más progresista, porque ellos, su concepto es distinto, porque es... Y el nuestro es distinto también. La izquierda y derecha ya está desvirtuado ese concepto, está desfasado.
Ya sabes, que si alguien escucha música country, es muy probable que también vote al Partido Republicano. ¿Es un estereotipo? Pues sí, pero los estereotipos existen por algo. Y si no, que se lo digan a las Dixie Chicks. ¿Cómo? ¿Que no sabéis quiénes son las Dixie Chicks? Pues esta es una de las primeras grandes historias de grupo de música cancelado por sus ideas políticas. Ocurrió en el año 2003. El republicano George Bush ocupaba la Casa Blanca. Eran los años de la guerra de Irak, cuando todos los artistas pop del momento... Claro, es que aquí entramos lo siguiente, y es... no es que izquierda o derecha o tal, es que la cultura americana, la cultura estadounidense, está engulléndolo a todo. Es decir, digamos que fenómenos culturales estadounidenses como la cultura de la cancelación están llegando a países como España o países de Europa o de América Latina, en los cuales ese concepto no existe, porque es un concepto estadounidense, de una mentalidad protestante, puritana, cultura de la cancelación y tal. La cancelación aquí en España no existe. Tú no puedes cancelar a una persona, es muy difícil, porque tenemos una cultura diferente. Y lo que está pasando ahora es que yo creo que el movimiento alt-right es un movimiento anti-izquierda americana, woke, tal, casposa, ¿vale? competían por ver quién gritaba más alto el no a la guerra. ¡Bush y Obama! ¡Me come la banana! Gracias. Criticar a Bush estaba de moda e incluso Madonna se subió al carro con esta maravilla de videoclip. ¡Qué artista más controvertida! Madre mía, Madonna, ¿te atreves a criticar a George Bush? ¡Uf, qué malota! ¿Consecuencias para su carrera? Cero. Así que, en un momento donde criticar a George Bush era el deporte nacional, las Dixie Chicks también se apuntaron. Era un grupo tejano de música country muy popular en aquella época, así que en un concierto que dieron en Londres salieron diciendo... Que sepáis que estamos en el lado correcto, junto a todos vosotros. ¿No? Es que Estados Unidos, la cultura de la cancelación es básicamente cultura estadounidense. Los estadounidenses tienen una cultura protestante. ¿No os habéis fijado que en Estados Unidos, o sea, la religión que ha tenido históricamente tu país influye muchísimo culturalmente? Y la religión protestante estadounidense, no sé si os habéis fijado, que sus penas de cárcel son absurdamente altas. Y las nuestras de los países católicos pecan de ser penas muy laxas. Nos quejamos de que nuestras penas son muy bajas, sobre todo aquí en España, y en Latinoamérica también les pasa. Porque nuestra cultura es distinta. Ellos tienen una cultura muy punitiva, muy de caza de brujas, y entre ellos se cazan y tienen como una dictadura del correctismo muy fuerte que en nuestros países no existe, y ahora eso está llegando aquí. Sin embargo, cancelar aquí en España, ¿a quién han cancelado aquí en España? Por cualquier cosa. Es que aquí cancelar no existe, no tenemos esa cultura. O sea, tenemos como el yugo de que existe la cancelación allí en Estados Unidos, pero es que aquí en España eso no existe, no pasa. No queremos esta guerra ni esta violencia. Y estamos avergonzados de que el presidente de Estados Unidos sea de Texas. Dixie Chicks. El problema es que la audiencia de un grupo de música country no es la misma que la de un artista de pop. Y su audiencia no estaba para nada de acuerdo con eso de que George Bush fuera una vergüenza. Conclusión, de un día para otro, las quitaron de todas las radios. De hecho, su último hit de ese año, que estaba en el número 10 de la lista Billboard, pasó a un discreto 43. Incluso tuvieron que cambiarse el nombre, pasando a ser The Chicks. Así es. Es que en Estados Unidos hay mucha cultura de eso, ¿no? Del boicot, de la cancelación, de la casa de brujas, de a ver qué dices, de a ver qué no dices, de... Digamos que es una cultura muy basada en dar una imagen. Digamos que Estados Unidos, si os fijáis, es un país basado en tu imagen exterior, ¿vale? Lo que pasa de puertas para dentro en tu casa, eso le da igual a todo el mundo, pero tú tienes que mantener una imagen. Si tú ves un juicio en Estados Unidos, eso es un teatro. Porque tú no tienes que demostrar que eres inocente, sino que tiene que parecer que eres inocente, ¿vale? En ese país. Es una cultura muy de la imagen externa y de lo que pasa de puertas para afuera en casa, y lo que pasa de puertas para adentro le da igual a todo el mundo. Tú tienes que mantener una imagen, ¿no? Y hay una caza de brujas de a ver qué hace quién en su vida pública, ¿no? Secas para que los fans olvidasen estos posicionamientos. Os cuento esta historia para dejar claro que sí, aún hoy en día existe gente de izquierdas y gente de derechas. Entonces es cuando llega la guerra de Ucrania y nos volvemos a preguntar, ¿en serio hay tantas diferencias entre unos y otros? Porque esto es lo que dice el ultraturboconservador Viktor Orbán en Hungría. No queremos derramar sangre por Ucrania. No iremos a la guerra. Viktor Orbán. Y esto es lo que dicen los progresistas y muchos progresistas de Podemos en España. Dejen de meternos en una guerra a través de hechos consumados. Bien, atentos, porque aquí llega el primer momento red pill del vídeo y de la serie. ¿Y si te dijera que izquierda y derecha no tienen nada que ver con la política? ¿Y si te dijera que hay cerebros que ven la realidad con un marco cognitivo de izquierdas y otros que la ven con un... Es que, de nuevo, lo repito, es que el concepto de izquierda y derecha ya no existe. Es que ya no existe. Eso ya no existe. Esa concepción no se aplica. Es que no sé. Sencillamente, hablar de izquierda y derecha es como, no sé, hablar de...
de cosas que están obsoletas, ¿sabes? Está obsoleto el término de izquierda y derecha y hablar sobre él es hablar sobre algo erróneo porque es que no es verdad. Ya no se aplica a la cultura actual. Un marco cognitivo de derechas. Es algo así como el sistema operativo de nuestro cerebro, Apple o Windows. Esto de ser izquierda o derechas en España está muy arraigado, sobre todo, porque en España hay una cultura muy grande del bipartidismo y de izquierda contra derecha. Pero a día de hoy, con la cultura que tenemos ahora, ese concepto de izquierda y derecha, es que eso ya no existe. Es que eso ya no existe en el mundo actual, ya no aplica, porque el mundo es distinto. Conservador o progresista. Y no tiene nada que ver ni con si somos ricos, pobres, altos o bajos. Los izquierdistas tienden a ver el mundo de una forma universalista, lo que curiosamente se traduce en una actitud mucho más individualista en la vida. Frases como soy ciudadano del mundo o sigo mis propios intereses o mi propio destino se asocian más a la izquierda que a la derecha. Les gustan las nuevas experiencias y cuidar de los débiles. Sin embargo, los conservadores tienen mucho más sentido de grupo, de colectivo. Es decir, que se preocupan más por la familia, el país o en general la comunidad. Valoran la... Es decir, conservadores contra progresistas. Y ya. O sea, no es izquierda o derecha, es grupos conservadores contra grupos progresistas. Y ya está. Responsabilidad individual y prefieren lo conocido. Por eso, los conservadores de Estados Unidos prefieren una música que para ellos suena tradicional, como es la música country. De hecho, el partido de izquierda estadounidense, que es el demócrata, aquí en España sería considerado muy de derechas. Porque, de nuevo, es que son conceptos que ya no aplican a la actualidad. Antes sí, ahora ya no. Me diréis todos ahora mismo, pero ¿no se supone que los individualistas son los de derechas? Pues sí y no. En cuanto a preferencias personales, los conservadores son mucho más colectivistas y están mucho más dispuestos a sacrificarse por el grupo, sea la familia o la comunidad de vecinos o la patria. ¿Sabéis dónde noto más estas diferencias? En las elecciones universitarias. Cuando yo era estudiante, fui representante de alumnos y hacía campañas electorales. Creo que nadie se va a sorprender si digo que yo en mi adolescencia ya estaba metido en política. Pues bien, los campus de ingeniería son siempre feudo de las candidaturas de derecha, mientras que los campus de filosofía y letras o magisterio son feudos incontestables de la izquierda. Pero feudos. O sea, en mi facultad, que era filosofía y letras, éramos 2 representantes del grupo que podríamos considerar de centro o centro-derecha frente a 5 de la extrema izquierda. No veréis esta desproporción en ningún otro lugar. Por ejemplo, en Madrid, que es una de las ciudades más de derechas de España, los partidos conservadores ganan por un 53% del voto, mientras que los de izquierdas tienen un 40%. Y esto son los resultados de unas elecciones donde la derecha arrasó. ¿Qué pasa en las universidades? Pues que los votantes están preseleccionados por sus intereses y la gente que estudia carreras como periodismo, filosofía o bellas artes tendemos a ver la realidad en un marco de izquierdas. Evidentemente, yo soy la prueba de que también hay excepciones. Pero para que nos entendamos, nuestra cabeza es como un enchufe. Y puede ser un enchufe del tipo europeo o del tipo americano. Así que sí, la misma idea política puede venderse a distintos públicos simplemente cambiando el enchufe. ¿No me creéis? Pues os voy a dar un ejemplo. La guerra de Ucrania. Podemos vender la misma idea. Vamos a decir que no hay que ayudar a Ucrania desde un marco de izquierdas o un marco de derechas. Claro, es que esto... Yo creo que es el nuevo twist que hay a este tema de izquierda o derecha. Es que ya las cosas ya no giran en torno a izquierda o derechas. Ahora las cosas giran en torno a progresismo y conservadurismo. Y ahora, yo creo que ahora está habiendo una guerra fría, desde hace bastante tiempo ya, que está ocurriendo una guerra fría. Y es el bloque oriental, el bloque Rusia, China, Irán, contra el bloque Estados Unidos, Europa. En este momento hay una guerra civil en ese aspecto. Y lo que va a hablar ahora Fonseca ya no es izquierda o derecha, ¿no? Es ser pro Occidente o pro, llamémoslo, Oriente, ¿no? Bloque China, Rusia, Irán. Y esto que va a decir él es en torno a eso. Nosotros decimos no a la guerra. La guerra solo sirve para llenar los bolsillos de esos malvados capitalistas yanquis. ¡No! Claro. Es que, y aquí es donde entra ese conflicto de que ya no se puede hablar de izquierda o derecha. Porque la izquierda en España históricamente siempre ha sido muy antiamericana, muy antiestadounidense. Y claro, realmente, si tú estás en contra de los estadounidenses en este concepto de Oriente contra Occidente, el bloque que no es Occidente, el bloque Rusia tal, son mucho más conservadores que el bloque nuestro de Occidente, ¿no? Entonces está habiendo ahí como un lío de antigua izquierda contra progresistas, contra bloque occidental u oriental, etcétera, etcétera, ¿no? ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¿A mí qué más me da lo que está pasando por ahí? ¿Que matan a ucranianos? Pues mira, yo que sé, algo habrán hecho. ¿Sabes lo que te digo? Ni un duro de mis impuestos para Ucrania, que lo paguen otros. ¿Veis? La misma posición puede ser de izquierdas o de derechas dependiendo de cómo la vendamos. Y eso significa que el auge de la extrema derecha no implica que de un día para otro todo el mundo se haya vuelto... Claro, es que aquí es lo que yo os digo del caballo de Troya ruso. El movimiento alt-right es un movimiento de derecha y muy pro-ruso. Tiene todos los
todas las características ideológicas del bloque ruso. Por eso nos han metido ese caballo de Troya. Donald Trump ganó las elecciones en 2016 en Estados Unidos porque los rusos le hicieron una campaña propagandística para que ganara él brutal. Y Donald Trump muchas veces se ha mostrado súper afín a Putin, que es en plan, no sé, un presidente de Estados Unidos no es amiguito de Putin, o sea, es que eso, ¿por dónde se come eso? O Donald Trump también ha estado muchas veces viéndose el plumero de que, digamos, se codea un poquillo con ese bloque de Rusia. Yo creo que Donald Trump es un títere de Rusia. Está puesto ahí por Rusia, él lo sabe y se lo agradece en especie. Y yo creo que esto es evidente, pero como la derecha está tan obcecada en no darse cuenta de que el movimiento alt-right viene de Rusia y nos lo han metido ellos como un caballo de Troya y que está destruyendo, sobre todo el movimiento alt-right está destruyendo Europa. O sea, el Brexit, la guerra de Ucrania, que como ganen los rusos, Europa... Vamos, que cada día Rusia nos está pegando un bocado nuevo y la alt-right le está abriendo las puertas a Rusia a hacerlo. Y la gente no se está dando cuenta. Conservador. Simplemente son ideas nuevas para enchufes viejos. Quedaos con esto, porque va a ser fundamental para toda esta serie de vídeos que estoy haciendo sobre la guerra cultural. La pregunta ahora es, 1, ¿por qué ahora la extrema derecha sí que está funcionando? 2, ¿qué ha pasado con la izquierda? ¿Y por qué digo que va a desaparecer? Y 3, y más importante, si en Europa ahora mismo la extrema derecha ha subido a la vez que la derecha, ¿dónde ha quedado la izquierda? ¿Qué ha pasado con esa gente que tiene una mentalidad más, vamos a decir, progresista y que también ha ido a las urnas? ¿A quién vota? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Proletarios del mundo, uníos. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal saco vídeos nuevos todas las semanas, así que si os interesa la política, añada con kilos que el capítulo... Así que ya sabéis, su historia de hoy. Régimen absolutista y los que querían un cambio a un régimen nuevo. Esta fue la gran pugna política que definió el siglo XIX. El problema, pues que para finales de siglo las diferencias entre liberales y conservadores eran las mismas que las que hay entre Coca-Cola y Pepsi. Un ejemplo. España. La tensión entre liberales y conservadores dio lugar no a una, sino a 3 guerras, las llamadas guerras carlistas. Los carlistas defendían el antiguo régimen, con la Iglesia Católica y la monarquía unidos en un sistema basado en la tradición. Curiosamente, el Partido Carlista sigue existiendo, aunque como partido minoritario. Curiosamente, durante los años 70 llegó a formar parte de Izquierda Unida. En cualquier caso, para 1976, los liberales y los conservadores dejaron sus diferencias a un lado. Los conservadores terminaron... Claro, es que hablar de esto de izquierda o derecha es como hablar de esas épocas de ser carlista o ser afrancesado o ser no sé qué. Es que es otro debate, es otra época, es otro contexto. Lo que aplica ahí no aplica aquí. El tema izquierda o derecha es que, sobre todo, esto se ve en la gente mayor, es decir, con más edad que yo, por ejemplo. Gente que ya no es millennial, no es generación Z, ¿no? Y es que esta gente sigue obcecada con su izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha. Eso ya no existe. La izquierda y derecha, es que eso no existe. Ya es un concepto totalmente desfasado. ¿Y qué pasa? Como no hay gente joven en Occidente, ¿qué está ganando la alt-right? Que es un movimiento que yo creo que el origen de su éxito, de la alt-right, de la ultraderecha que dice Fonseca, su éxito es que es un movimiento joven, es un movimiento de ahora, utilizando las herramientas de ahora. Y todo lo demás no lo hace. Por eso la izquierda está fracasando, en mi opinión. Aceptando la separación Iglesia-Estado y los liberales terminaron aceptando la monarquía. Conclusión, los años del turnismo en España, donde liberales y conservadores llegan a un acuerdo para repartirse el poder. 4 años tú, 4 años yo. Aquí tenéis la viñeta que lo ejemplifica a la perfección. Claro, el bipartidismo de siempre, que es el bipartidismo en España sobre todo, utiliza mucho esta obsesión, este traumita con izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha. Mi bando es mejor y el tuyo es el malo. Y ese conflicto eterno en el cual siempre gobierna uno de ellos, ¿no? Yo creo que el bipartidismo ha funcionado porque en el contexto en el que se ha dado el bipartidismo, en las democracias occidentales, han sido épocas de bonanza. Es decir, que gobernara uno, que gobernara el otro, daba igual, les iba a ir bien a todos, era la burbuja inmobiliaria, era no sé qué, gobernase izquierda, el PP o el PSOE, gobernase quien gobernase, daba igual, si es que era lo mismo, y el mismo debate cazurro de siempre, y todos nos iba a ir todo bien. Pero ahora ya no va todo bien, y se está viendo que este debate de izquierda-derecha nunca lleva a ningún lado, no hacen nada, no sirve para nada. Es un debate que tiene, digamos, a la sociedad
sedada con este tema de izquierda a derecha, que no lleva a ningún lado, es marear la perdiz y los problemas reales no los tocan. Sube uno, baja el otro y España siempre en el potro. Y ojo, porque la misma dinámica que se daba en España se estaba dando en todos los demás países de Europa e incluso en Estados Unidos. El consenso liberal conservador era la idea hegemónica en todo Occidente. Vamos, el sentido común de la época. Simplemente podías elegir entre pequeñas variaciones de esta hegemonía, o un poquito más liberal o un poquito más conservador, pero en esencia no había grandes diferencias ideológicas. Y alguno dirá, entonces, ¿estaban todos contentos? Pues obviamente no. Fuera de ese consenso había un montón de grupos que para nada estaban contentos con el sistema. Estoy hablando de jornaleros maltratados por sus terratenientes, obreros explotados por los empresarios. Claro, en aquella época las diferencias ideológicas eran mínimas, porque todo el mundo era ultra, hiper, mega conservador. Todo el mundo. Sin embargo, ahora, que digamos que hay más igualdad social y ya no hay tanto esa guerra de clases de que el pobre es pobre como una absoluta rata y el rico es ultra, hiper rico. Ahora, como ya no existe ese conflicto y el conflicto gira más en torno a diferencias ideológicas de progresismo o no, el debate es diferente. O la Iglesia o la monarquía. Estaban completamente al margen de esos debates arcanos entre liberales y conservadores, pero tenían razones de sobra para protestar. Protestas, por supuesto, antisistema, que en muchos casos eran violentas y que se respondían con más violencia. ¡Cállate! ¿Vale? ¿Quieres callarte? Aquí vemos la violencia inherente al sistema. ¡Que te calles! Uy, venid a ver la violencia inherente al sistema. Pero no penséis que estas protestas estaban bien organizadas, ni muchísimo menos. Los primeros movimientos obreros ni siquiera tenían conciencia de ser movimientos obreros. Eran grupos completamente dispares, anarquistas, socialistas utópicos, gente que sabía lo que no les gustaba, pero que no tenían claro por qué lo querían reemplazar, hasta que llegó un hombre. Y sí, aquí es cuando entra en escena el señor Karl Marx. En realidad, Marx no era el único. De hecho, escribió junto a Engels, que yo siempre he pensado, pobre hombre. O sea, creas una teoría política y te quitan el nombre así, porque patatas. Ya lo podrían haber llamado marxengelismo, ¿no? Proletarios del mundo, uníos. Manifiesto comunista, Karl Marx y Friedrich Engels. En cualquier caso, para que os hagáis una idea, incluso la palabra comunista tenía un significado distinto al actual. En un primer momento, los comunistas eran los anarquistas que querían organizarse en comunas autogestionadas. Esta es una comuna. Claro, es que, de nuevo, es eso, el comunismo a día de hoy no aplica, porque es que es un concepto, es una ideología forjada alrededor de las características de un mundo que ya no existe. Entonces, por eso muchas veces yo veo a comunistas y es que realmente el comunismo, yo opino que el comunismo o el marxismo a día de hoy es una religión. Es una religión porque es que es algo tan abstracto, tan imposible de llevar a la realidad actual. Es algo tan poco concreto. Sus seguidores suelen ser más extremistas o menos, más ortodoxos o menos. Yo creo que el marxismo es una religión a día de hoy. Y su dios es Marx. O sea, yo creo que el marxismo ha degenerado a día de hoy su concepto en una religión. Porque además debates con una persona comunista o marxista y su forma de sus argumentaciones son iguales que las de un cristiano o tal, o sea, porque sabes que no se puede llevar a la práctica la teoría y digamos que tienen interpretaciones de cómo se podría llevar o no, o sea, es que 100% el comunismo o el marxismo, a mi parecer, es una religión y no es un sistema en sí. Anarcosindicalista. La dirigimos por turnos y cambian semanalmente. Y ahí la palabra comunas, comunista. Sin embargo, con el tiempo pasó a definir a los seguidores de Marx. Pero la gran aportación de este hombre va mucho más allá de haber escrito unos libros. Aquí es cuando por fin se creó una nueva identidad política. ¿Cómo? Por un lado tenemos a los jornaleros del campo, por el otro, trabajadores en las fábricas y por el otro lado, a los mineros. Y así a otros tantos grupos desconectados entre sí, pero con problemas similares. Así que los aglutinamos en torno a un significante vacío. Un significante vacío es una palabra a la que le dotamos de un nuevo significado. En este caso, la clase obrera o los proletarios, llamados así, porque era gente que tenía mucha prole. Es decir, muchos hijos para que les ayudaran en el campo, en las fábricas, donde fuera. ¿Y cómo se define este significante vacío? Pues por contraposición a un antagonista, en este caso, la burguesía capitalista. Quedaos con esta imagen porque va a ser fundamental. Claro, es que es eso, el comunismo gira en torno a conceptos abstractos, no es un sistema concreto, no se puede llevar a la práctica, si llevas a la práctica unas cosas, no puedes llevar otras, es decir, el comunismo es una religión, a mi parecer. Es como que Marx y Engels, cuando lo crearon, el concepto, se nota que estaban muy influenciados por su contexto y que estaban utilizando, digamos, la estructura para crear una religión. Porque es que el comunismo, tú hablas con un comunista y dices, ah, no, pero es que hubo países comunistas, y te dicen, ah, no, es que eso no es comunismo real. Es como si tú hablas con un musulmán y le dices, no, es que hay musulmanes que tienen muchas esposas. Y muchos musulmanes te van a decir, ah, no, es que eso no es un musulmán de verdad, porque un musulmán de verdad hace... No... Es que es algo tan poco concreto, tan imposible de llevar a la práctica, que es una religión.
a través de toda la serie de vídeos. Este es el esquema básico de cómo se crea una identidad política, algo fundamental. Y así es como nació el fenómeno político más relevante de todo el siglo XIX y XX, el socialismo, que por supuesto tiene un montón de ramificaciones. Ahora bien, todas las distintas versiones del socialismo tenían dos cosas en común. Tiene un montón de ramificaciones, como el cristianismo, por ejemplo. Hablaban de los problemas reales de la gente y suponían una amenaza real contra el sistema. Pensad que los obreros se organizaban en sindicatos que cada vez tenían más poder. Las empresas tenían auténtico pánico a las huelgas. Concretamente, una de las huelgas más famosas fue la del 1 de mayo de 1886 en Chicago. Los altercados entre policía y sindicalistas se saldaron con 7 policías y 4 civiles muertos, junto a 170 heridos. Desde entonces, el 1 de mayo se celebra como el Día Internacional del Trabajador. Y aquí creo que nadie me podrá acusar a mí de ser un socialista. Ahora bien, no puedo negar que muchas de sus reclamaciones tenían sentido. Jornada laboral de 8 horas, vacaciones, seguridad laboral. En fin, no hablamos de reclamaciones absurdas, precisamente. Conclusión, podemos dividir a los socialistas en dos grandes ramas. Comunistas revolucionarios, que quieren acabar con el capitalismo de forma violenta, y socialdemócratas, que tienen los mismos objetivos, pero quieren lograrlos mediante la participación democrática. Así es como empiezan a surgir partidos socialdemócratas en toda Europa e incluso en los Estados Unidos. Ojo, cuando pensamos ahora en un socialdemócrata, nos viene a la cabeza alguien pues, como esto, pero los socialdemócratas originales se parecían más a esto otro y su discurso era mucho más radical. Sin el colapso del capitalismo, la expropiación de la clase capitalista es imposible. Rosa Luxemburgo. Ya sé lo que estaréis pensando. Esto suena mucho a... Porque lo es. Y os preguntaréis, ¿pero cómo hemos pasado de esto a esto otro? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La hegemonía social liberal. Marx tenía razón en una cosa. Los que intentaron acabar con el capitalismo de forma democrática terminaron viéndose domesticados por el propio sistema capitalista. A la vista está. Tras la Segunda Guerra Mundial, los partidos socialdemócratas han llegado a gobiernos de toda Europa y en general de todo el mundo. Ha desaparecido el capitalismo. Es que el comunismo no es un sistema, porque no se puede llevar a la práctica. No es posible. Porque es que es utópico del todo. Y es tan utópico que aquí pasa lo que pasa en las religiones. Como no es posible llevar la teoría a la práctica a rajatabla, ahí empiezan a crearse versiones nuevas. Y son versiones nuevas en función de qué respetan de las reglas originales y qué no, ¿vale? Y ahí es cuando se abre esa caja de Pandora que para mí es una religión, porque realmente del comunismo, los países en los que el comunismo ha triunfado, lo único que ha triunfado del comunismo en sí ha sido que sea una dictadura. Es la dictadura, el control de la población, el sistema de gobierno dictatorial que controla la población, ¿vale? Por eso es una religión, no se puede llevar a la práctica. Y además, ¿quién es el dios en el comunismo? El líder, un líder. Lo era Stalin en la Unión Soviética, lo era Kim Jong-un, bueno, ahora es Kim Jong-un, sí, en Corea del Norte, lo era su padre. Es decir, es una religión que sustituye entidades abstractas por un dictador y que controla con mecanismos religiosos, controla mentalmente a la población. ¿Capitalismo? No. Ahora bien, es justo reconocer que estos partidos sí han supuesto cambios profundos. Por ejemplo, en 1946 los laboristas llegaron al poder en Reino Unido con Clement Attlee y nacionalizaron media economía. Desde entonces, casi todas las reclamaciones de la clase obrera del siglo XIX se han terminado convirtiendo en derechos. Derechos que ahora nos pueden parecer indiscutibles, incluso a los de derechas y por supuesto a los de izquierdas. ¿Queda alguien ahora que discuta la jornada laboral de 8 horas? No. Y desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, el debate izquierda-derecha ha dejado de ser liberales contra conservadores para ser liberal-conservadores contra socialdemócratas. En Reino Unido están los laboristas contra los conservadores. En Estados Unidos, los demócratas absorbieron a los socialdemócratas frente a los republicanos que absorbieron a los conservadores. En España tenemos Partido Socialista contra Partido Popular. En todos los casos hablamos de una izquierda que defiende impuestos altos, derechos sociales y sindicatos versus una derecha que defiende libre mercado, impuestos bajos y valores tradicionales. El problema es que con el paso del tiempo esas diferencias entre izquierda y derecha se han vuelto a convertir en un Coca-Cola versus Pepsi. Incluso en Estados Unidos la derecha ha terminado aceptando cosas como la sanidad pública, el estado del bienestar y cierta redistribución de la renta. Y la izquierda ha demostrado que es capaz de privatizar empresas, firmar acuerdos de libre comercio como cualquier otro. Claro, el concepto de izquierda-derecha ha muerto, ha desaparecido, ya no existe. Porque el mundo ya no es... cuando nace el concepto de izquierda o derecha, era un mundo que en la actualidad no existe. Por tanto, ese concepto es baladí, es obsoleto, no se puede usar. La turbonioliberal que se preste. Ejemplo, en España se acaban de liberalizar los trenes pese a que el gobierno es de centro izquierda en coalición con la extrema izquierda. Ay, si Marx levantara la cabeza. Y ya sé lo que me dirá alguno. ¿Qué me dices de los valores? Pues sí, esos valores que tradicionalmente defiende la derecha versus los valores progresistas de la izquierda. ¿Qué pasa con esos eternos debates como el del aborto? Pues atentos a esta noticia. Francia inscribe en su constitución el derecho al aborto. De los 317 senadores que votaron, 267 votaron a favor y 50 en contra. Ya lo veis, consenso casi unánime con el apoyo de todos los partidos. Ojo, incluida la extrema derecha de Le Pen. ¿Dónde están esas diferencias insalvables entre izquierda y derecha? Como veis, estamos en un momento muy parecido
al del consenso liberal conservador del siglo XIX. La nueva idea hegemónica ahora es el estado del bienestar. Y los liberal conservadores y los socialistas están tan de acuerdo que en Europa han gobernado en coalición. Y mientras todo esto ocurre, malas noticias para los partidos de izquierdas, porque la clase obrera ha desaparecido. Lo que hasta los años 80 era el grupo social mayoritario, ahora está en franca crisis. Claro, es que ese es el núcleo. El concepto izquierda-derecha nace por la guerra de clases, digamos. Cuando muere una clase, porque ya se ha logrado esa lucha, digamos, de cierta forma, esa guerra ya no existe. El concepto izquierda-derecha ya no existe. Entonces, por eso yo creo que utilizar izquierda o derecha ya es, ¿sabes?, un traumita del pasado, que suele tener gente con una edad, que tienen esa obsesión de todo transcribirlo izquierda o derecha. Pero es que ese concepto es que ya no existe. Es que eso ya no aplica a la actualidad. Porque el mundo ya no es así. Pensadlo vosotros, ¿conocéis a alguien que trabaje hoy en día en una cadena de montaje? A no ser que seáis chinos o vietnamitas, lo dudo mucho. El nuevo grupo social mayoritario son los profesionales, es decir, la gente que tiene formación universitaria y trabaja en oficinas. ¿Recordáis esos sindicatos del siglo XIX? Pues en un país como Francia, famoso por sus protestas obreras, la afiliación ha caído a un 8%. Fíjate la impotencia que sentías políticamente con gente que votaba al PP, obreros, de mono azul. ¿Significa esto que ya no hay grupos marginados por el sistema? Por supuesto que no. ¿Queréis un ejemplo? Pues os doy un ejemplo de marginados. Los parados en España. Como sabéis, España es un país famoso por la paella, el flamenco y el desempleo. En estos momentos, el paro está en torno al 12%. Y nos parecen buenas noticias, porque hace 10 años superaba el 25%. Y si nos vamos a los jóvenes, las cifras son aún peores, porque en 2013, más de la mitad de los jóvenes españoles no tenía trabajo. ¿Y cuál creéis que era, en aquella época, la respuesta de la izquierda ante esto? Pues atentos a este anuncio, porque es canela en rama. Esto que vais a ver es un anuncio de Comisiones Obreras, que es uno de los sindicatos más grandes de España. Y, por cierto, a los españoles que veis el vídeo, fijaos bien, porque vais a ver una cara conocida. ¿Tú qué? ¿También por aquí? Aquí me echaron el otro día, sin un duro de indemnización, y solo voy a cobrar 4 meses de paro, así que a engordar el club del parque. Yo ya estoy cansada de esto. Tenemos que hacer algo. Porque hay alternativas y es nuestro derecho. El 29 de septiembre nosotras vamos a la huelga. ¿Vienes? Ahí la tenéis. Irene Montero es la Jordi Hurtado de la política española. Los años no pasan por ella. Ni física ni mentalmente. Pero fijaos en el mensaje. ¿Estás en el paro? Vente a la huelga. O sea, como forma de protesta vas a no ir al trabajo que no tienes. Madre mía, si yo fuera tu no jefe, me tiraría de los pelos. Las huelgas, que otrora fueran el terror de la burguesía, se han convertido en un folclore. En España ya los sindicatos convocan una huelga cada X años, huelga que no sigue ni el 10% de los trabajadores, pero que eso sí, salen todos los medios de comunicación. Luego hacen una manifestación, cantan cosas, vamos, una fiesta. Y la pregunta ahora es, ¿cómo puede sobrevivir el socialismo sin la clase obrera? ¿Es este el fin de la izquierda? Pues no exactamente. Ahora mismo lo vamos a ver. Sí que es el fin de la izquierda, porque el concepto de izquierda y derecha ya no existe. Es lo que yo estoy diciendo. Es grupos progresistas contra grupos conservadores. Y ya. El capitalismo es muy efectivo a la hora de crear productos. Allí donde hay una demanda, no os preocupéis que surgirá alguien dispuesto a satisfacerla. ¿Recordáis que os decía que ser de izquierdas y de derechas no tiene nada que ver con tu clase social, sino con tu cerebro? Pues bien, muchos burgueses, por muy burgueses y muchos burgueses que sean, tienen una mentalidad progresista. Y los hijos de estos burgueses no querían privarse de su propia experiencia revolucionaria. Siéntete como el Che Guevara por un día. Y alguno dirá, ¿pero qué clase de problemas puede tener el hijo de un diplomático francés que está estudiando en la Sorbona de París? Pues yo tampoco lo sé, pero como dirían los Sex Pistols, no sé lo que quiero, pero sé cómo conseguirlo. Vale que esta canción es posterior, pero cristaliza muy bien el espíritu de lo que fue mayo del 68 en Francia. La protesta de un centenar de estudiantes que ocuparon el campus de la Universidad de París-Nanterre encendió la mecha de lo que se convertiría en una... Claro, es que esto, de nuevo, ya no es izquierdas o derechas, es progresismo o conservadurismo. Y ahora se está viendo que, digamos, que las clases más altas o las clases con más dinero... suelen ser más progresistas porque tienen un estilo de vida mucho más burgués, digamos. Tienen mucha más influencia de, yo qué sé... No sé, son grupos menos conservadores porque tienen más formación, tienen un nivel educativo más alto, ya no gira en torno a que seas pobre o seas rico. Porque antes, el debate de antes giraba en torno a si eras de clase obrera o no. Y porque antes era todo el mundo igual de ultraconservador, ¿vale? Un amplio movimiento político y social especialmente intenso en Francia. A estas primeras revueltas se unieron las manifestaciones de obreros reclamando mejoras materiales y salariales que llegaron a paralizar el país con la huelga general del 13 de mayo. De repente los jóvenes franceses paralizaron el país. ¿Y qué reclamaban? Pues derechos tan inalienables e indiscutibles como... Debajo de los adoquines está la playa. El aburrimiento es contrarrevolucionario. Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Y diréis, ¿lograron algún objetivo político? Bueno, depende cómo lo miréis. Muchos de estos líderes estudiantiles terminaron en puestos políticos. Y según cuenta la leyenda, ese año todos los estudiantes aprobaron. Esto es cierto. Y el gobierno de derechas adelantó las elecciones para volver a ganarlas. Vamos, que la sociedad francesa pasaba absolutamente de esta gente. Eso sí, atención mediática toda la del mundo. Eran el producto ideológico perfecto. La historia que todo medio de izquierdas del mundo quería contar. Y todo medio de derechas también, pero para criticarlo. Pero esperad un momento, porque los franceses no eran los únicos jóvenes de clase media que querían protestar. En Estados Unidos también hubo protestas. Además, estos sí que tenían una causa. Walter, no creo que este asunto tenga relación con Vietnam. Exacto. La guerra de Vietnam, que dejó una herida muy
importante en Estados Unidos. Entre 1964 y 1973, 2,2 millones de jóvenes fueron llamados a filas. Y como os podéis imaginar, a esos jóvenes no les hacía la más mínima gracia irse a la picadora de carne que era Vietnam. Así que ahí no hubo protestas durante un mes. Es que fueron protestas continuas durante años y estas protestas generaron toda una contracultura nueva. Y ya sabéis que si algo saben hacer los gringos es crear productos mejor que nadie, porque la experiencia de la revolución es un producto atractivo como pocos. Y en este sentido la revolución hippie no tenía fondo, pero sí tenía una forma fantástica. Es más, a diferencia de los movimientos obreros, los hippies sí crearon una moda de vestir con una música fantástica y los mejores eslóganes del mundo. Había algo de fondo, iban, pues no sé, contra el sistema y el capitalismo, supongo, y la opresión y todas las cosas, ¿no? Eso sí, como experiencia de conviértete en Che Guevara por un día, lo clavaron. Ahora bien, ¿de verdad creéis que el capitalismo tenía un problema serio con estas revoluciones burguesas? Pues no, para nada. De hecho, la principal consecuencia de estos movimientos fue: bacán, escúchame, necesitamos una nueva campaña publicitaria, algo más acorde a los tiempos de hoy en día. Los jóvenes de ahora quieren algo más idealista, ¿sabe usted? Quieren sentirse revolucionarios. Pero no quiero nada de melenudos tomando drogas, ¿me ha entendido? Somos Coca-Cola después de todo. Tranquilo, jefe, tengo exactamente lo que necesita. A ver, esto que está haciendo ahora Fonseca lo veo mucho en personas hombres conservadores de alt-right, y es que suelen decir: no, es que a las minorías o a la izquierda o a los homosexuales os utilizan las empresas para vender y solo sois un instrumento, porque si no estuviera bien visto no lo harían. No sé qué. Ya lo sé, pero no solo lo hacen con la izquierda o con los gays, lo hacen con absolutamente todo. Yo he estudiado publicidad y en publicidad lo primero que estudias es que la publicidad es un reflejo de la sociedad. Lo que quiero decir con esto es: la publicidad publicita lo que la sociedad tolera. Si la sociedad fuera de hiperextrema derecha, pues también estarían instrumentalizándonos a los gays o tal para vender también, pero tirándonos piedras. Es decir, que hablar de esto y decir: no, es que las empresas te utilizan. Sí, utilizan a todos, pues las empresas son así. Entonces esto de: no os dais cuenta de que os utilizan, no sé qué, para vender, no sé qué, no sé cuánto. Sí, y también utilizan la Navidad, que es un festejo religioso, para vender también. Es que lo hacen con todo. I like to buy the world a go and keep it company. Estamos ya. La canción llega a decir que lo que el mundo necesita ahora es the real thing. Claro que sí, hombre. La auténtica revolución es comprarles a todos los niños del mundo una Coca-Cola. Da igual el color de su piel, el dinero solo tiene un color. Como podéis ver, el sistema estaba realmente aterrado ante el rugir revolucionario de los hippies, y mientras tanto, los votantes seguían votando a la derecha. Estos son los años donde el republicano Richard Nixon ganó las elecciones 2 veces. Es lo que pasa cuando tu revolución recoge los problemas de nadie. Y ya sé lo que estará pensando alguno. Entonces, Fonseca, ¿estás diciendo que no existen problemas ni contradicciones en el capitalismo? ¿De verdad no hay grupos marginados por el sistema que sí tienen razones para protestar? Pues claro que los hay. Pero de eso vamos a hablar en el próximo capítulo de esta serie. Y atentos, porque ese va a ser mucho más actual. Vamos a hablar de los derechos LGTB+, los negros en Estados Unidos y de Greta Thunberg. Pero eso lo dejo para la próxima. Vale, aquí está la primera parte. Quiero reaccionar a todo, así que vamos a ir parte por parte. Comentar y darle like si os ha gustado. Y si queréis parte 2, pues tratad bien el vídeo, porque si no, no sigo, porque es que es muy largo y tengo miedo que os estéis durmiendo durante todo el programa. Así que nos vemos en el siguiente episodio, que habla de las trans y de los gays. A ver qué dices, Fonseca, de nosotros. De nosotros XS. Period. Chao.